negativos, pero creo que también hay noticias positivas en el marco de un diálogo que lleva adelante el gobierno con el denominado bloque social. Un diálogo que a lo mejor no ha arrojado los resultados que esperaba el sector indígena, pero que son resultados reales y que evidentemente son plausibles. Se encuentra aquí con nosotros el ministro de Agricultura y con él vamos a desplegar un interesante diálogo sobre las mesas de diálogo, sobre la responsabilidad y las posibilidades de consenso que eviten una nueva convulsión en el Ecuador. Convulsión como aquella que se vivió durante 18 días en el mes de junio. Estamos listos para continuar con este espacio informativo en Vis a Vis en Noti Hoy. El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, está aquí con nosotros en Vis a Vis en Noti Hoy. Le damos la bienvenida. Ministro, buenos días. Y quisiéramos conocer de su criterio, de su experiencia en la participación de estas mesas, cómo vio el proceso y cómo termina, qué es lo que usted señala como positivo y también como lo que quedaría pendiente de seguir conversando. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la oportunidad de la entrevista. Las mesas fueron interesantes. La mesa de fomento productivo que me tocó a mí liderar como parte del gobierno, en donde a través del diálogo tuvimos muchas coincidencias que llevaron a un acuerdo importante, ¿no? Sobre todo los acuerdos han sido en la agricultura familiar campesina, ¿no? El Ecuador tiene en agricultura una moneda de dos caras. Por un lado está el sector agroexportador, que es importante por la generación de empleo y divisas, pero por otro lado estaba la agricultura familiar campesina, que son los minifundios, ¿no? Que hay alrededor de más de 400.000. Y esos minifundios han sido siempre olvidados, por así decirlo, ¿no? Durante mucho tiempo. Y a través del presidente Lasso nos habíamos propuesto trabajar justamente para beneficiarlos en varios aspectos, en la parte comercial, en la parte de subvenciones, en la parte de tecnología y en la parte asociativa, que es importantísimo, ¿no? Entonces ahí tuvimos muchas coincidencias y el diálogo fluyó bien, ¿no? Porque teníamos objetivos bastante similares. En donde no tuvimos acuerdo fue en los tratados de libre comercio, ¿no? Ellos dijeron que por su filosofía no podían tener un acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la propuesta que hicimos nosotros fue que para proteger justamente a lo más sensible de la agricultura, que son estos pequeños, se forme una comisión agrícola, para que con esa comisión ellos la integren y de esa manera estén pendientes de que en cada tratado, porque cada mercado es diferente uno a otro, veamos los productos sensibles, pero también apoyemos los productos que podemos vender, ¿no? Porque Ecuador, por ejemplo, es el número 1 en exportaciones de Europa de agrosostenibilidad, de pequeños productores, sobre todo en caso de la Amazonía, la pitahaya, el cacao sin deforestación, el café sin deforestación, que son productos importantes. Entonces no podemos no decirle a un TLC por un tema conceptual, sino más bien es apoyarlos donde se puede y protegerlos donde puede ser sensible en ese mercado. Muchos tienen impresión de que al configurarse un mandato, como ellos denominan, es una imposición que si es que no se atiende en todos sus aspectos y aristas, van a continuar en esta lucha que ha provocado lo que provocó en junio y lo que provocó en octubre del 2019, ministro. ¿Es un mandato, es una obligación, es un dogal, una camisa de fuerza, más allá de que no fueron elegidos para gobernar y que más bien ustedes son los que deben tomar las decisiones en ese sentido? Mire, en 5 días es imposible hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, en los acuerdos macros nos firmamos porque estábamos obviamente de acuerdo. Y de ahí yo les dije para hacer mesas técnicas con la FAO de por medio que nos ayude, porque ya teníamos preparado eso, para que se unan ahí y nos ayuden con la política agropecuaria para la agricultura familiar campesina, ¿no? Es un tema que está pendiente, que los vamos a citar entre esta y la próxima semana para arrancarnos. Ya con Agustín Zimmerman, que es el director de la FAO, ya hemos conversado, estamos haciendo el marco de las mesas para que sea eficiente el trabajo con ellos y de esa manera lo que hemos quedado en macro, poderlo bajarlo ya a ciertas políticas públicas puntuales. Ministro, a ver, pero digamos que los indígenas y grupos sociales luchan por cambiar su realidad económica y social. Sin embargo, al mismo tiempo, se empeñan en mantenerse siendo pequeños productores. Cuando, no sé, y dígame usted, corríjame si estoy equivocada, pero la lógica dice que pues si se unieran para, por ejemplo, poder todos producir papa, todos producir zanahoria, todos producir pitahaya o todos producir algo, podrían convertirse en un productor mucho más interesante, importante y en comunidad, digamos, tener ese progreso
económico y agroindustrial. Es decir, dejar de ser pequeños y pobres agricultores, pobres por su situación económica, ¿no? Y pasar a ser pues medianos, ¿no? Unos productores ya medianos y, ¿por qué no, grandes productores de alcachofa o de uvilla o de tantos productos que son tan valorados en el exterior? Pero, ¿con qué se topó usted y cuál es la realidad sobre la que estamos? Que ellos quieren seguir siendo pequeños y que les dejen así, que no les toquen pequeña agricultura familiar. Bueno, una de las propuestas fue justamente la asociatividad, ¿no? Que se unan en cooperativas. ¿Para qué? Justamente lo que usted dice, ¿no? A nivel mundial, en Europa, inclusive en Latinoamérica, tenemos buenos ejemplos. Hay ejemplos aquí. Aquí también, Salinas de Bolívar es una... también en banano también, ahí el Guavo tiene una exportadora que son pequeños productores. Cooperaron y ahora mire, tienen productos en el exterior. Así es, exactamente. Entonces, eso es un poco también de los puntales que elegimos nosotros. No se queden, como usted dice, no se queden ahí, porque no tienen músculo financiero, no tienen poder de compra y sobre todo no podemos invertir en ellos en infraestructura, porque al ser pequeñitos, tú le das un tractor, no va a poder pagarlo, pues ni siquiera el mantenimiento, porque es chiquitito. Y además estamos hablando de promedios de 1 hectárea. Entonces necesitan tecnología, necesitan asociarse para poder competir con los grandes y bajar los costos. Porque el problema de la agricultura a nivel mundial y en Ecuador específicamente son los costos fijos altos. Entonces, si usted no es altamente productivo y eficiente, se le comen los costos fijos su producto. Entonces, tiene que ser más eficiente para que por unidad le baje el costo. Entonces, de esa manera, y la única manera es asociándose para que esas economías de escala los beneficie a ese grupo de productores. ¿Lo comprendieron, lo asimilaron, van a empezar a trabajar en ello para poder asociarse, organizarse y convertirse en unos productores agrícolas más interesantes, importantes para sus propias economías y para la economía del país? Yo creo que sí entendieron el concepto. Yo lo que les dije fue, hagamos islas en todos lados en donde podamos coger a grupos líderes, porque sí hay grupos que quieren mejorar, ¿no? Y esos grupos meterle todo lo que acabo de decir para que mejoren. Y cuando uno tiene un vecino que le va bien, uno se pregunta, oye, ¿por qué les va bien a ellos? Entonces, en esa manera se van añadiendo a la gente. Creo que es la única manera y la manera más rápida de que a través del ejemplo la gente pueda copiar lo bueno que estamos haciendo en algunas partes para poder trabajar en conjunto. Ahora, dentro de las conversaciones también hubo opiniones divididas, digamos, y quisiera que nos cuente eso. En el proceso de conversación, yo creo que muchas de esas organizaciones, yo creo que en donde están involucrados nuevos líderes y los líderes jóvenes, sí llegaron también a aceptar y a comprender que los TLCs, si bien son un riesgo para los productores agrícolas, también generan muchísimas oportunidades que habría que identificar y hacia allá, por ejemplo, dirigir todo ese apoyo económico, ayuda, capacitación técnica para que los agricultores puedan aprovechar esas oportunidades que en este momento el mundo nos puede dar. Estamos a las puertas de cerrar un tratado comercial con China, que es un comprador, o sea, realmente nos podría comprar todo, absolutamente todo lo que producimos aquí. Y de esa manera cambiar la realidad económica, social, educativa de esos jóvenes indígenas y de grupos sociales que en este momento pues están negociando con el gobierno. Pero ¿qué pasó ahí? Sé que hay unos que sí también aceptaron, comprendieron y vieron en esto una oportunidad y otros que se cerraron a conceptos inaceptables, desde mi punto de vista, por cierto. Bueno, sí hubieron los extremos, por así decirlo. Había gente que sí quería, dentro del grupo de ellos, formar parte de esta comisión, porque vieron que era importante y que había una buena fe de parte del gobierno de que se integren y abrir la información para proteger justamente a lo que ellos quieren proteger y fomentar a lo que nosotros queremos fomentar también, porque en el tratado con China, también con Corea del Sur, hay grandes oportunidades. Son 1.400 millones de chinos, los cuales tienen 800 millones de clase media, que tienen poder adquisitivo. Lo mismo Corea del Sur, son 52 millones de personas que tienen la 14ª economía del mundo, o sea, tienen poder adquisitivo, o sea, hay oportunidades y ellos necesitan de nuestros productos, sobre todo de nuestros productos agropecuarios, porque ahí la sensibilidad quizás es con la industria, pero no con la agricultura en esos casos. O sea, que ahí hay grandes oportunidades de que si nos unimos y trabajamos en conjunto, podemos abastecer esos mercados importantes. Esos jóvenes líderes que han coincidido con el gobierno, ¿tienen poder de decisión en la organización? Porque si hablamos de jóvenes, Leonidas Issa, no digamos que es un adulto mayor, pues es un joven líder,
pero hay poder de decisión en aquellos que concuerdan y están abiertos a esta posibilidad de acuerdos de libre comercio que le pueden dar muchos beneficios al Ecuador. Yo creo que ellos van a estar observando lo que vamos a hacer y se van a ir uniendo poco a poco. Estoy seguro de eso porque los vi bastante entusiasmados con el tema y con el concepto, ¿no? En el momento que en la práctica vean que estamos trabajando hacia ese objetivo, ellos sí van a ser positivos en este caso, ¿no? Creo que esta nueva juventud poco a poco va a ir retomando los controles de esas asociaciones y se van a ir integrando, ¿no? Porque lo que estamos ofreciendo son cosas abiertas, las cartas abiertas, para que integren y trabajemos en conjunto. Sí, hay diferentes líderes, ¿no? Yo creo que la FENOCIN, si bien ha tenido algunos cuestionamientos al proceso, Gary Espinosa, pero sobre creo que todo. ahí hay líderes jóvenes que están mucho más abiertos a poder meterse en esta ola de cambiar esta forma de producir, ¿no? Y yo creo que la FENOCIN y también la FEINE también, ¿no? Porque nos hemos reunido con ellos aparte, me han ido buscado, hemos conversado con ellos y creo que hay bastante positivismo de lo que vamos a hacer posmesas para llevar a las políticas agropecuarias al mejor término. Pero en cambio hay otros grupos que quizás políticamente son más fuertes, no sé si la CONAIE está en ese grupo, que finalmente terminaron diciéndole no a los TLCs, no por razones técnicas, sino por ideología. Bueno, sí, eso, y los dijeron ellos, ¿no? O sea, no lo dije yo, lo dijeron ellos, que por ideología ellos no aprueban el TLC. Yo dije, bueno, está bien, pero lo que queremos es justamente incentivar y proteger. O sea, estamos en la misma línea, ¿no? Sino que ellos, el tema ideológico pesó bastante, ¿no? Queremos cambiar sin cambiar. Eso no condiciona las decisiones que debe tomar el gobierno, evidentemente, porque son un segmento importante de la población, pero no son la población en su conjunto. Hay otros sectores que concuerdan con la línea trazada por el gobierno o que tienen algunas observaciones, no evidentemente concuerdan en la totalidad con la visión del presidente Lasso. Correcto, así es. Esto aquí es mucho más amplio, el tema de las políticas agropecuarias, ¿no? Porque necesitamos que toda la sociedad se involucre, ¿no? Ellos son un grupo importante, pero no es todo el Ecuador, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros también vamos a invitar a otros grupos también a que formen parte de las mesas. A otros claro, sectores. es importante. Nosotros inclusive invitamos a 40 asociaciones, incluidos ellos también, para que también participen, porque esto no puede ser una cosa de un grupito, sino tiene que ser una política agropecuaria a nivel de país, para que enfrentemos el futuro de producción del Ecuador. Ahora, el problema cuando se piensan en pequeñas agriculturas familiares, se topan con realidades como, por ejemplo, la que fue un tema de conversación, las regalías que pagan los pequeños floricultores por el uso de semillas. Entonces, son pequeños agricultores, evidentemente su economía finalmente no camina al ritmo que el negocio necesita y empiezan a pedir aportes y ayudas que no se les puede dar. No sé en este sentido a qué acuerdo llegaron. No quieren pagar regalías por el uso de semillas por la única razón de ser pequeños floricultores, pero estarían violando un derecho que ha sido como acordado de manera internacional. Quienes desarrollan esas semillas pues piden regalías por haber aportado con el desarrollo de esa flor en particular. Claro. Ahí lo importante es que se llega a bastante consenso con la CENADI, en donde vamos a hacer bastante capacitación con ellos para que sepan cuáles son las que tienen que pagar regalías, las flores que tienen que pagar regalías y cuáles son las flores que no tienen que pagar regalías. Y así de esa manera ellos puedan también escoger cuáles son, ¿no? También lo otro que estamos trabajando es ver de qué manera, en vez de ser un costo inicial, una inversión inicial, las flores puede hacer un gasto deducible de impuestos y se pueda prorratear a pagar a 12 o 24 meses, ¿no? También nos quedó pendiente ahí, vamos a ser de facilitadores del Ministerio de Agricultura con Plantec, que es la que tiene las regalías a través de los obtentores, y estas asociaciones para que puedan discutir y ver de qué manera podemos también mejorar a los pequeñitos un precio que sea más asequible para ellos, ¿no? Y una manera de pago que sea más fácil. Pero ¿y hay capacitación para poder manejar mejor la parte financiera y la parte, digamos, de visión del negocio? Necesitan capacitación, claro, ministro, y eso debería estar a cargo del ministerio. Así es. No, bueno, es que parte de los módulos y la política tiene que ser, porque uno de los fracasos, inclusive en las grandes empresas, es el manejo del flujo de caja. Si no tienen un buen manejo de flujo de caja, un buen manejo de los préstamos, un buen manejo de los costos, cómo sacar los costos también de producción para saber cuánto voy a vender y todo lo demás, es clave, ¿no? Eso es muy importante para poder tener una visión de qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que controlarlos para poder ser rentable, porque la agricultura a ese nivel tiene que ser rentable para que la gente se quede en el campo, porque nos estamos envejeciendo en el campo y estamos teniendo una brecha
de gente joven que no quiere ir al campo porque no tiene tecnología, porque no tiene comunicaciones, no tiene internet, wifi, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo retomarlo y ver el tema no solo de agricultura, sino ver el tema rural como un complemento integral, ¿no? La parte agrícola es un pedazo de la parte rural, pero ahí tiene que ver telecomunicaciones, vías de acceso, seguridad, servicios básicos también, educación, ¿no? Que es importante que sea integral para que los chicos se queden en el campo trabajando, ¿no? Dialogamos Va con el a ministro. capacitar sobre propiedad intelectual, para poder comprender, por ejemplo, por qué este tipo de cosas no se puede ceder sobre, no puedes pagar, te eximimos de pagar regalías, ¿no? Hay que pagar. No, hay que pagarlas porque obviamente es un trabajo que han hecho de una investigación que ha costado dinero y por lo tanto esa regalía tiene que ir en función de eso, ¿no? ¿Verdad? Inclusive también le pusimos a disposición el INIAP para que también nosotros investiguemos y saquemos nuestras propias variedades y de esa manera también tengamos variedades más asequibles, además de las que ya no tienen regalías, porque hay un grupo de flores que no tienen regalías. Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, entiendo que llegaron a un acuerdo por primera vez exportadores y productores de banano sobre el precio de sustentación de la caja de banano, $6.50. Ese anuncio lo va a hacer, creo que en las próximas horas, en los próximos minutos. Es importante destacar porque no sé si este es un hito importante, más allá de las discrepancias que han existido y el irrespeto al precio de sustentación que siempre ha existido, ¿no? Claro. Bueno, eso creo que ha sido un buen avance porque se han puesto de acuerdo ellos por primera vez y nosotros lo que hemos hecho ha sido de facilitadores, ¿no? O sea, hemos prestado las instalaciones, hemos estado ahí pendientes y ellos se han puesto de acuerdo que el precio suba de 6.25 a 6.50 la caja de banano, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena noticia para el medio. Si es que hay acuerdo de los exportadores, entiendo que ellos van a pagar ese precio. Que no, así es. Justamente eso es lo importante y lo icónico de que todos están de acuerdo. O sea, porque la queja de los productores era que había un precio de sustentación que no se respetaba y que finalmente terminaban comprando los exportadores a menos de $5 inclusive, ¿no? Así es. Yo cuando llegué al ministerio estaba en 1.80. En 1.80. En 1.80, Claro. imagínense. Y ahí fue subiendo, metimos presión. Ahorita el precio está en 6.25 o un poquito arriba en este momento. Entonces fue importante que ellos lleguen a ese acuerdo, porque ya es un acuerdo entre esas partes que les da más fuerza a que cumplan, ¿no? Y yo les pedí que, por favor, todos firmen contratos para que todo quede legalizado, porque es un requisito importante eso ahí. No va a importar que haya una sobreproducción de fruta y que eso permita el abaratamiento del costo. Este es el precio de sustentación, que es el mínimo, digámoslo. Así es el precio de sustentación. Y lo importante nuevo es en los tratados de libre comercio. Creemos que con China y Corea del Sur, por ejemplo, en Corea del Sur, los impuestos para entrar a nuestra fruta es el 30%. Por lo tanto, si hacemos un buen TLC con ellos, bajan eso ahí y podemos también mandar más fruta para allá. Lo mismo en China, ¿no? También podemos hacer buenos tratados de libre comercio y mandar más fruta del Ecuador, no solamente banano, sino cacao y todo lo demás, quinoa, aguacate. ¿Cómo va a ser para garantizar que ese precio se va a respetar? Porque como dijo Wilson, el problema no ha sido en la falta de acuerdos, sino en el respeto de esos acuerdos, que los incumplen los bananeros, digamos los grandes bananeros, sobre todo hacia los pequeños y también en el tema internacional. Bueno, pero primeramente sí, primera vez que sí se ponen de acuerdo. Anteriormente el ministerio era el que partía el pastel e imponía un precio, ¿no? Entonces en este caso ya ellos están de acuerdo y creo que es el primer punto importante. Ahora, la para el pregunta respeto. es qué exportadores y qué productores, ¿no? Porque son todos, están inmiscuidos todos, porque capaz que son un grupo y esto es un espejismo. Bueno, son los más representativos porque para poder ingresar al Consejo Consultivo, la ley tiene un reglamento que especifica por votaciones, tiene que estar asociados, afiliados a través de las CEPS, a asociaciones de productores o de exportadores para ser parte y miembro de ese grupo que van a negociar y tener representatividad, ¿no? Y se recoge firmas y los que tienen más firmas son los que ingresan a La ¿cómo se caja es llama? de 43 libras, más o menos. 43 libras, así es, libras netas. Ministro, pero en este tiempo que ha estado usted ocupado en las mesas de diálogo, dentro del ministerio se ha seguido haciendo algunos trabajos y me impresiona esto, hablando de banano, ¿no? Resulta que usted ha encontrado que en el marco de la auditoría a la cadena productiva del banano, dice, el Ministerio de Agricultura constaba en sus propios registros como productor bananero con 20 hectáreas de la fruta. No, 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas de la fruta. ¿Cómo es eso, ministro? O sea, eso es un acto de corrupción terrible.
Imagínense que el Ministerio de Agricultura, productor de banano, tenía 20.000 hectáreas registradas, a 60 cajas por hectárea son 1.200.000 cajas por semana, que equivale entre un 14 y un 18% de la exportación total. Entonces, ahí estaba parte de la corrupción, en donde no firmaban los contratos porque tenían este backup ahí, que cogían eso ahí para poder exportar, porque así hacían el match con el tema de los sistemas. Pero ¿y eso con qué argumentos legales? O sea, ¿cómo está sustentado eso? ¿Cómo el órgano rector, en este caso el ministerio, que debería ser el órgano rector, finalmente se convierte en juez y parte? Es decir, en competencia de quienes tiene que impulsar. Bueno, ahí había una corrupción clara, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es, ya estamos haciendo estamos como los técnicos me dijeron que no podía parchar el sistema Unibanano, entonces estamos haciendo un nuevo sistema con blockchain para que sea mucho más seguro y seguridades mucho más altas, en donde si uno se mete ahí a hacer algo, quede registrado quién se metió a qué horas y todo lo demás, y poder saltar las alarmas para evitar estos problemas. Paralelo a eso, vamos a hacer una denuncia también a la Fiscalía de este tema para que investigue, y un examen especial en Contraloría también para que investigue, porque esto aquí no es de ahorita, esto aquí lleva algún tiempo. ¿De qué época es? ¿Desde qué año? No sabemos, porque el problema es que el sistema no registra fechas. Entonces, justamente esa es la parte de la corrupción, ¿no? De que cualquiera podía entrar y salir y no registraba la entrada o la salida, no se sabía exactamente qué pasaba. ¿Y dónde están esas 20.000 hectáreas? ¿A quién pertenecían? ¿Quién le vendió eso al ministerio? ¿Pero quién le vendió eso al ministerio? Es puro papel. Es papel, o sea, en el sistema te ponen eso, 20.000 hectáreas era como para tener un backup de coger eso ahí y usarlo como pretexto para poder exportar. De esa manera no firmabas contrato con los productores. No hay 20.000 hectáreas. No hay nada. En la práctica no hay nada. No hay nada. Es únicamente pero se hacían una forma para poder disfrazar este tipo de operaciones. Exactamente. ¿Se hacían esas transacciones? Es decir, ¿recibía dinero el MAC por esas? Me imagino que sí. ¿Y quién recibía ese dinero? Eso es lo que no sabemos, por eso que vamos a hacer la denuncia a la Fiscalía, ¿no? No ha sido en este gobierno, eso tiene ya algún tiempo. Pero cuando va a haber la denuncia, ¿quién se va a denunciar? ¿El mismo ministerio? Bueno, vamos a anunciar que hay este problema, que por favor investiguen para ver qué ha pasado, porque hay un problema ahí clave, ¿no? Este es un país de replay, ¿no? Aquí sí que pasan unas cosas de que locos, sí. Ir a contar en otras partes del mundo sería no se podría creer lo que sucede aquí en el Ecuador. Sí, por eso es importante cambiar el sistema unibanano para evitar estos problemas y que sea más transparente las negociaciones. Eso también es parte del control también para que se respeten los precios, ¿no? ¿Verdad? Porque se nos escapaban por algún lado, entonces no podíamos cogerlo porque tenían estas salidas. Entonces con esto, más las auditorías que estamos haciendo, más los controles que estamos poniendo, ya vamos a tener un mejor afinamiento de que a los pequeños productores, en general a todos los productores, se les respeten los precios. Le pregunto finalmente, la posibilidad de evitar los intermediarios, que es otro de los temas que ocupa y que preocupa a los sectores indígenas. La posibilidad de que los productores lleguen directamente a los mercados y que el Estado facilite, el gobierno facilite que esos productos lleguen del productor al consumidor y que no se lleve la mayor tajada el intermediario, porque esto es lo que sucede en la actualidad. Claro. Mire, el problema nuestro, no problema, sino la realidad de la agricultura ecuatoriana es que entre el 60 y el 80% en todas las producciones agrícolas, inclusive en banano, son pequeños productores. Y muchas veces están los piqueros que en la leche, o los cuperos en banano, o los intermediarios en arroz, o cualquier producto, en la papa también, hacen que haya una distorsión terrible. Entonces, a veces tú compras un saco de arroz en 22 y lo vendes en 32. Y el intermediario, sin mucho esfuerzo, se llevó gran plata por tener el dinero sin haber invertido ni nada, así es, y estafan al pequeño productor. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, así es. Entonces, para eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? En tema de agricultura familiar campesino, estamos abriendo tres líneas para poder trabajar en la parte comercial, porque la parte comercial es importante dentro del sistema agropecuario, porque nosotros estamos subsidiando uria, subsidiando un poco de cosas, pero si subsidias y no puedes vender bien, le estás subsidiando a los intermediarios. Pero realizar estas ferias que en determinado momento realizaban en anteriores gobiernos, unas grandes ferias en donde los productores se concentren y puedan vender directamente, beneficia al productor y beneficia al consumidor porque le llega más barato el producto. Esa es una de las tres vías que estamos trabajando. Queremos hacer 200 ferias mensuales para que todos los pequeños productores... En todo el territorio nacional. En todo el territorio ecuatoriano, así es, para que los productores puedan hacerlo. Estamos trabajando en el marco con la FAO para hacer un sistema que perdure y que sea lo más sincero posible. Y también tener estadísticas de ese sistema para saber cuánto has vendido, a qué precio has vendido y poder saber ese tema para que los productores sepan a cuánto van a vender y ya tengan una idea de sus ganancias. Por un lado. Por otro lado, estamos también con María Sara
abriendo en la CERCOP un catálogo que se llama el Catálogo de Agricultura Familiar Campesina. María Sara Gijón. Sí, así es, de la CERCOP, para poder que el Estado también le compre a las asociaciones de pequeños productores, por eso tienen que unirse, porque para que hagan volumen, porque una de las cosas importantes es que si individualmente a veces es difícil abastecer, la logística es complicada, en grupos más importantes, y lo que estamos enseñando ahorita en la agricultura familiar campesina es que puedan abastecer todo el tiempo, ¿no? Para que no quede las perchas desabastecidas. Y la tercera vía que estamos abriendo es a través de los grandes supermercados, para que los supermercados nos den unas perchas que den agricultura familiar campesina y acerquen más al productor con el consumidor, que es importantísimo. Ministro, pero me hace ruido algo que usted está diciendo. ¿Cómo el Estado les va a comprar los productos? ¿En serio? ¿Se van a meter en otra empresa y a tener que pagar plata ahí? O sea, ya está demostrado, el Estado no se debe meter en negocios. Dejen que los que saben hagan los negocios, faciliten las cosas, ponga buenas políticas y luego controle. Sí. Pero si usted se va a meter a comprarles los productos tarde o temprano, eso no va a funcionar. Bueno, que igual le estamos comprando intermediarios. Entonces, en vez de comprarle al intermediario, preferimos comprarle al productor, ¿no? Resucitar en Provit, no sé si tú no, eso no. No sé si... Es muy complicado, sí. Inclusive el agua es un tema todavía complicado. Pero aparte también, otro ejemplo más del tema de los intermediarios es que nos ha tenido bastante éxito. Estamos trabajando ahorita con las comunas, con las empresas y nosotros, ¿no? En esta trilogía que es muy importante, en el tema de la leche, por ejemplo. Cuando compran los piqueros leche caliente, la venden a 30, 32, 34 centavos por litro. En el momento que ponemos un centro de acopio para que vayan a vender a leche fría con mejor calidad, inmediatamente la industria ya les está pagando 54, 55 y 56 dólares por litro. O sea, es importante. Centavos por litro, perdón. Leche cruda, así es. Entonces eso es importante porque ya tienen un mejor precio, inmediatamente quitamos a los intermediarios de promedio, a los famosos piqueros, y hacemos estos centros de acopio, ¿no? Estos centros de acopio también estamos trabajando para que no solamente sean de leche, sino también sean de vegetales, y así de esta manera ellos preparen sus productos y puedan vender también a los supermercados directamente ya mejor empacados. Ministro, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más aquí en Vis a Vis en Notihoy. Escuchas Vis a Vis en Notihoy con Priscila Romero, Denise Salazar, Wilson